bienvenidos a nuestra semana juvenil Libertad en Cuarentena. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te sientes, Bienvenidos. Esteban? Muy Hola. bien, excelente, gracias a Dios. Es un tiempo interesante, ¿no? ¿Y cómo le va, no? Un tiempo medio extraño, medio raro, ¿no? Bueno, yo estoy súper bien. Es excelente. Yo estoy súper emocionada por esta semana juvenil y por todo lo que va a suceder en medio de este evento. Amén, yo Amén. también me siento así mismo, súper eufórico con todo esto, la verdad que sí, en medio de toda esta cuarentena, aún seguimos adelante. No, sí, he estado tanto extraño todo lo que está pasando, ¿no? Pero qué bueno que estamos aquí y también ustedes que nos siguen a través de las plataformas digitales, excelente. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a nuestra semana juvenil. Estamos muy contentos de estar aquí. Somos la JNI Transformers. ¿no? Transformers. No, sí. Así Ahora, es. hay gente que no sabe con la JNI tampoco, ¿no? Sí. Sí, es verdad, muchas personas cuando la escuchan la primera dicen, pero ¿y qué es eso? ¿Qué significa tal vez? JNI significa Juventud Nazarena Internacional. Así es. Y cuando decimos que es internacional es que nos encontramos en diferentes países alrededor del mundo. 163 países en el mundo. Wow, Sí. la verdad que sí, son muchos Es países. bastante. Y de aquí, La a verdad los que países sí. donde estamos, Santo Domingo, República Dominicana, hay aproximadamente 30 iglesias, ¿no? O sea, Wow. que imagínense que en cada iglesia hay una JNI. Es mucho, ¿no? Claro que sí, ha sido de mucha bendición pertenecer a la JNI. Te invitamos a que comentes en la caja de comentarios de dónde perteneces y si perteneces a una JNI. Sí, ¿de qué país nos escribes? Sería bueno recibirte y tener tu comentario ahí debajo en la caja de descripciones. Sería interesante, ¿no? Y también hay que recalcar que nosotros formamos parte de la región Mesoamérica, que abarca lo que son los países de Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico y aquí en República Dominicana. Sí, todo Centroamérica y específicamente pertenecemos a lo que llamamos Mesocentral, ¿no? Que Así somos es. 5 países. Está Cuba, República Dominicana, Puerto Rico Panamá, Costa Rica, y Panamá. Somos 5 países en Mesoamérica Central. Pero nosotros somos una JNI independiente, en el sentido de que somos parte de una JNI global, estamos en todo el mundo, pero al igual tenemos nuestra propia JNI local con nuestros jóvenes de nuestra comunidad, de nuestra propia iglesia. Y tenemos un versículo lema que nos identifica como JNI, como Sociedad de Jóvenes, ¿no? Amén. Y se encuentra en Así es. Romanos 12:2. sí, este versículo dice, Que no nos conformemos a este mundo, que tenemos Sí. que vivir de forma en la que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios, que nuestra mente sea aclarada por el Espíritu Santo Amén. y que comprendamos la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Amén. amén. Eso es lo más importante de todo. Así es. Y qué bueno que están con nosotros. De verdad que esperamos que ustedes se sientan muy bien, a gusto, que disfruten de todo lo que va a pasar en esta semana juvenil. Que se estén gozando, alabando al Señor allá desde sus hogares. Sabemos que- que este momento será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y que sobre todo suscríbanse a todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, para que reciban a cada momento el contenido que nosotros vamos publicando y no se pierdan de ninguna información que nosotros vayamos subiendo en nuestras páginas sociales. Y también si te quieres comunicar con nosotros, escríbenos por DM y te vamos a contestar inmediatamente. Sí, vamos a dejar toda la información debajo en la caja de descripciones para que puedas ir a nuestras redes sociales, ¿no? Y es impresionante lo que va a pasar. Yo estoy seguro que vamos a ser edificados, impactados, motivados. Van a Amén. pasar muchísimas cosas, pero no podemos dejar esta parte sin agradecer a algunas personas que nos han apoyado, nuestra iglesia local, nuestros pastores, ¿no? Wow, la verdad que sí, nos han apoyado muchísimo. La iglesia, de parte de Compassion, de la JNI Central, incluso una barbería acá en nuestra comunidad, se llama... Sí, es Racing Barbershop, nuestros sí, amigos de nos Racing apoyaron Barbershop. muchísimo. Me han hecho un corte de pelo. ¿Te ve bien? Sí, me hicieron algo aquí. Ojalá que algunas personas no vengan a juzgarme, ¿no? Ahí. Hay una gente. No, pero se ve muy bien con la cámara Sí, me también, gusta la mucho. cámara ayuda. Sí, me gustó mucho. Dije, vamos a hacer algo para que te vea bien. Y yo dije, bueno, ¿qué Sí. tal? Vamos a improvisar algo, No ¿no? te preocupes, te ve bien. Sí, es lo mejor, ¿no? Y qué bueno que estamos viviendo este tiempo, este momento. Y qué tal si oramos al Señor para antes de entrar a este tiempo, ¿no?
Claro Amén. que sí. Amén. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Padre, Gracias, por tu bendición Dios. y por todo lo que has iniciado Gracias, Señor. en Aleluya, nosotros. Padre. Señor, te pedimos que al momento en que empezamos este tiempo Gracias, Señor y Jesús. escuchamos las Tú canciones eres que bueno, la banda Señor, esté tocando, que todopoderoso. estemos viendo muchas cosas interesantes, Obra, Señor, que tu grandemente Espíritu en nuestra Santo vida, Dios. esté obrando en nosotros, que esté Aleluya, enseñándonos Padre. cosas nuevas, Padre. Que tú estés ministrando nuestra vida y nos ayudes a ver las cosas de Gloria a otra Dios. perspectiva. Y nos dé, Señor, la capacidad de ver más allá de lo que podemos imaginar. Porque tienes cosas más grandes para nosotros. Te agradecemos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Así que, ¿qué tal si comenzamos este tiempo y invitamos a la banda que pase con nosotros y que nos dirija en un tiempo de alabanza? Dios le bendiga. Claro. La verdad Amén. que sí, y disfrútenlo bastante porque son músicas bastante alegres que a cualquiera le pone a mover el cuerpo. Así que adoremos a Dios todos juntos, que será un momento de mucha bendición para todos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Te adoramos, Señor. En tu día, en tu glorioso día, Señor, nos regocijaremos, te alabaremos, cantaremos con acción de gracias ante tu presencia. Aleluya. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas superó, me liberó. Muerto estaba en mi interior, me ocultaba de ti, Señor, mas superó, me liberó. Y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me liberó. Ahora libre soy en tu amor. Fue tu sangre la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me liberó. Y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me liberó. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te exaltamos, te adoramos. De mi pecado me rescataste, con tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Ahora veo y ahora veo porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre
alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. Está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He vencido, libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. ¿Cuántos libres son? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Yeah. Somos libres. Somos libres. Bienvenidos a nuestra sesión de historias, nuestra primera sesión, David. ¿Qué tal? La verdad que sí. Y la verdad que venimos con una historia muy interesante y que la persona se puede identificar mucho con ella. Muy impactante la historia, muy impactante, de verdad. Tenemos como invitado a nuestros pastores, Ernesto y Altagracia. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerles aquí. ¿Y ustedes? nosotros. Bien. Muy bien. Excelente, la verdad. Disfrutando de todo lo que yo estoy haciendo últimamente, ¿no? Y bueno, queremos comenzar
a conversar un poco. Pastores, díganos de dónde vienen, su trasfondo. Bueno, yo vengo de una familia de 7 hermanos, es una familia de inmigrantes. Vivíamos en el Batey, en varios bateyes realmente del Central Romana, pero particularmente me crié en el Batey Romanita y cortando caña, haciendo los trabajos propios de las personas que viven en los bateyes. Y por cierto, un batey es un lugar, es un espacio, es un pequeño, una pequeña aldea donde viven aquellos que trabajan en los cañaverales, los cortadores, los braceros que trabajan en la caña de azúcar. Bueno, una realidad muy dura eso, ¿no? ¿Y la condición económica de ese lugar es cómo es? Bueno, sobre todo en el tiempo en que yo me crié en el Batey, era muy difícil porque lo que uno trabajaba para ganar dinero, para sobrevivir económicamente, esto no era suficiente. Entonces teníamos que trabajar inclusive de noche, cortar caña de noche para poder sobrevivir económicamente. Y es literalmente sobrevivir, porque no era suficiente lo que uno ganaba para poder comprar lo necesario. Bueno, imagino que también la educación y la sanidad, que es algo de primera necesidad en cualquier persona, imagino que estaba en una condición muy difícil también. ¿No es así? Sí, a la edad de 8 años comencé a cortar caña de azúcar, entonces eso no me permitía ir a la escuela, de manera que después de los 12 años de edad fui a una pequeña escuelita que tenían ahí en el Batey. Llegué al 3er grado y ahí me quedé hasta los 25 años. Y usted, pastora, ¿cuál es su historia de vida? Bueno, soy la cuarta de mi familia, la única hembra. Mis hermanos son varones y me crié con una madre soltera que lavaba y planchaba para sobrevivir. O sea, cada día tenía que lavar, tenía 6 días a la semana, porque el domingo para ella era sagrado. Ella no hacía ninguna otra cosa sino que ir a la iglesia, evangelizar, visitar los hospitales, ir a la cárcel y eso. Y bueno, en ese sentido, ya usted habló de que usted estaba en un ambiente también de iglesia, ¿no? Sí. Mi madre era cristiana. ¿Y cómo entonces, cómo llegan al Señor, cómo llegan a conocer a Jesús ustedes, pastor y Altagracia? Bueno, como le digo, mi madre era cristiana todo el tiempo. Yo nací dentro del Evangelio. Sin embargo, a los 8 años yo conocí al Señor. Amén. Porque en la iglesia que iba mi madre, que nos llevaba, era una iglesia pura de personas adultas y no le prestaba mucha atención a los niños. Y un día llegó la iglesia del Nazareno a nuestro lugar donde vivíamos y fui para visitar, y el pastor estaba predicando que Dios no tenía nietos sino que tenía hijos, y que si tú no te convertías no podías ir al cielo. Entonces yo me convertí y desde ese día pues nos quedamos en esa iglesia. Amén. Pastor, ¿y usted? Bueno, en el caso de Altagracia, gracias a Dios conoció al Señor en su temprana edad. En mi caso fue diferente. Conocí al Señor a los 18 años, cuando había estado leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y aunque no sabía leer mucho, pero pude leer lo suficiente como para entender la historia. Y esto me impactó. Decidí entregar mi vida al Señor, pero mi familia se burló un poco. Yo tenía 12 años para aquella época. Y entonces, más tarde, unos 6 años, entonces sí pude tomar la decisión de entregar mi vida al Señor. Conocí al Señor a los 18 años de edad. Wow. Amén. Y nos pueden contar un poco acerca de cómo ustedes se conocieron. Una historia interesante. Una historia, imagino, muy picante. Interesante, pero edificante. Feliz Aquino, tú que quizás estés escuchando esto, te vamos a dar mention.
Esa es la bendición de ser parte de una iglesia, ¿verdad? Porque nosotros nos conocimos yendo a las actividades de la iglesia, éramos de pueblo diferente, ella era Altagracia de la Romana, yo de la ciudad de Higüey, y nos encontrábamos cada cierto tiempo en algunas actividades, pero resultó que su pastor llegó a ser mi pastor y ella iba a visitar su pastor y ahí entonces comenzamos a conocernos mejor. Amén. Pastora, ¿qué dice eso? Sí, claro. En aquellos tiempos se hacían campamentos por 3 días. En nuestra iglesia, las asambleas que eran de 3 días empezaban desde viernes hasta domingo. Y nosotros, él era secretario de distrito, claro, él siempre estaba enfrente, moviéndose ahí, arreglando papel, estadística y cosas así. Amén. Ya sabe, hermano David, que tenemos que ir a los campamentos a seguir y tenemos que apoyar actividades de nuestro distrito. Amén, vamos a tener que ponerse encima para hacer más campamentos. Amén. A ver, nuestros pastores también, hay que recalcar algo que me gustaría mencionar. Esta iglesia tiene algo característico que nuestros pastores realmente han empezado a cultivar en nosotros. Y es que, por ejemplo, había necesidad de una iglesia en nuestra comunidad y en esta comunidad fuimos los pioneros como iglesia. Lo segundo es que había necesidad de un ministerio que asistiera a la comunidad con los niños, las familias. Y hoy en día hay 700 familias que son beneficiadas día a día con lo que hacemos en la congregación local, aún en esta pandemia, y no paramos de trabajar. Hay una necesidad también de agua purificada en nuestra comunidad y se dio. Hay necesidad de empleos y la iglesia está generando empleos también para personas que no tienen empleo. Es una visión realmente amplia, es algo impresionante. Y no es una iglesia que se puede decir que es rica o que tiene dinero, pero sin embargo lo que está pasando en nuestra comunidad, gracias a la visión que Dios ha puesto en nuestros pastores, es impresionante. Ahora, hay que quizás tratar de entender el proceso de esto. ¿De dónde viene esta visión? ¿De dónde usted vino? ¿Cuándo usted recibió esta visión? ¿Qué proceso usted tuvo desde que estaba en tercer grado? Brevemente nos puedes decir hasta ahora. Bueno, creo que Dios de alguna manera y por algún medio Dios ha usado para poner una idea progresista en nosotros. Creo que tanto en mí como Altagracia, aunque de manera separados, aun cuando no nos conocíamos, pero es evidente que ambos, tanto ella como yo, hemos tenido una idea progresista y creo que Dios ha utilizado eso. Entonces, el trasfondo de nuestra propia historia también ha hecho que nosotros pudiéramos pensar siempre en las demás personas, pensando en el hecho de que muchas personas están viviendo lo mismo que vivimos nosotros hace algunos años atrás. Pero a través del tiempo también hemos venido realizando estudios que nos han ayudado, nuestra propia vida cristiana, pero también los estudios, que nos ha ayudado a ver que el ser humano es un ser integral y que no solo tiene necesidad espiritual, pero también tiene necesidades físicas y que necesitan atención. Por eso nosotros trabajamos no solo para que las personas vayan al cielo, pero también trabajamos para que puedan tener una vida digna sobre la tierra. Amén. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Fue difícil iniciar esa parte de la planta de agua para beneficiar a muchísimas familias en nuestra comunidad? También ofreciéndole empleos a unas que otras personas para ayudarle a subsistir. ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Fue fácil o fue difícil? Realmente no fue nada fácil. Nosotros pastoreábamos otra congregación cuando era evidente de que nuestra visión y la visión de la congregación no coincidían y entonces decidimos salir de la congregación para iniciar esta.
Al principio éramos unas 8 personas, incluyendo los niños, pero Dios inició un trabajo grande a través de todo lo que habíamos comenzado esta labor en el año 1999. Y en el año 2009, ya que mencionas lo del sistema de agua, iniciamos el sistema de agua después de haber hecho una encuesta en la comunidad que 45.5% de la gente de la comunidad se estaba enfermando con enfermedades relacionadas del agua. Y una de las personas a quienes yo entrevisté fue a tu padre como médico. Y eso ayudó como para que nosotros iniciáramos este sistema de agua con la visión de proveer agua purificada a bajo costo, pero también de alta calidad. Wow, Amén. impresionante. Ahora, ya para concluir esta entrevista, a nivel personal, porque nos quedamos en que usted había quedado en 3er grado de básica, esa parte no la vamos a tocar, y tampoco a la pastora tocó si terminó los estudios o qué ha hecho. Ahora veo que tiene un anillo de grabación en su dedo, y eso es algo que no habíamos mencionado. Entonces, pastores, ¿pudieron completar sus estudios? ¿Qué tal eso? Bueno, sí, por la misericordia de Dios, el Señor nos ha bendecido y hemos estudiado. Bueno, en nuestra parte, sí. Mi mamá siempre se preocupó que fuéramos a la escuela. Pero llegó un punto que nosotros, en mi caso, yo dejé de ir a la universidad para estudiar en el seminario, porque quería ser ministro, pastora. Entonces yo estudiaba en el seminario a distancia. Entonces, cuando se llegó la oportunidad que yo podía terminar más pronto, entonces ingresé al seminario que no era a distancia, sino era ya interno. Pero después sí, terminé mis estudios, soy maestra de idiomas. También he estudiado Defensoría para la Niñez y otras menciones más, gracias al Señor. Amén. ¿Y usted, pastor, qué tal? Bueno, en mi caso particular, como les decía, que a la edad de 25 años tenía 3er grado. Sin embargo, con la ayuda del Señor pudimos terminar el bachillerato en teología, también el bachillerato secular, por así decirlo, casi a la edad de 40 años. Terminé el bachillerato, entonces fui a la universidad, estudié educación, mención lenguas modernas en la universidad. Y hace algunos años, creo que en el 2014, me gradué de una maestría en el Seminario Nazareno de Costa Rica. Pero no ha sido fácil, fue bien difícil porque ya era adulto, estaba casado, tenía hijos y había que atender muchas cosas. Pero qué bendición. Amén. Y la verdad es que ustedes tienen una historia muy hermosa de superación que nos muestra que a pesar de las adversidades es posible superarse si tenemos el deseo y la motivación para lograrlo. ¿Qué consejo ustedes le darían a aquellas personas que nos están viendo en este momento que quizás pueda que tengan ese deseo de superarse como persona, pero no saben cómo accionar eso? Porque como sabemos, el deseo no te sirve de nada si no lo pones en acción. ¿Qué les recomendaría a aquellas personas? Bueno, lo primero es que recuerden que el tiempo pasa y si no lo invierte en cosa buena, lo va a invertir en cualquier cosa. El tiempo pasa, entonces hay que aprovechar el tiempo, cada segundo, y saber que nunca es tarde para uno lograr las cosas para la cual Dios le ha diseñado, le ha llamado. El propósito de Dios en nuestra vida se puede cumplir en la medida en que nosotros estamos dispuestos a esforzarnos. Así es que mi consejo para los jóvenes sobre todo es que aprovechen el tiempo, que hay que aprovechar al máximo su tiempo, cada segundo, porque el tiempo pasa. La verdad que así es, el tiempo no perdona a nadie.
Así es. ¿Y usted, pastora, qué le recomendaría a esas personas? Bueno, yo pienso que la Biblia misma registra que Él quiere que nosotros prosperemos así como prospera nuestra alma. Y para prosperar en todo también es algo muy importante estudiar, capacitarse, que cuando tú estés en un lugar y que tú hables, que la persona sepan que tú eres una persona educada, porque nosotros como cristianos también, que somos personas de la sociedad, necesitamos también estudiar, familiarizarnos con todo tipo de personas, con ricos, pobres, estudiados, sabios, no sabios, y el Señor nos ha capacitado, nos ha dotado de esta capacidad para poder hacerlo. Solo tenemos que encomendarnos al Señor y tomar la decisión. Es una decisión que cada persona debe tomar de hacer que su vida cambie en el nombre del Señor. De hecho, que en nuestra historia, como dijo mi esposo, no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios lo logramos. Y si nosotros lo logramos, ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también pueden llegar hasta donde ustedes quieran llegar. Así es. Amén. Y qué bueno lo que pudimos compartir hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por compartir su historia con toda la comunidad que nos está viendo. Y gracias por ustedes por estar aquí. Y sin más, ¿no? Gracias por invitarnos. Y qué bueno recibirles. Gracias por disponerse a compartir con nosotros su historia. Es una bendición para todos nosotros y una inspiración para toda nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Y queremos invitarlos a que sigan conectados a esta transmisión. Libertad en Cuarentena, y vamos a atender el mensaje ahora por parte de un buen amigo, de un hermano, Fausto Liriano. Sé que les va a gustar mucho, que espero que disfruten, tomen asiento, disfruten el mensaje y aprendan todo lo que puedan acerca de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que pasen muy buenas. Hola, me llamo Fausto Liriano y estoy gustosísimo de compartir con ustedes hoy sobre este fascinante tema del evangelismo. Antes, quisiera que me conozcan un poco porque debo ser un total desconocido para la mayoría de ustedes. No los culpo, tampoco está en mi agenda darme a conocer, sino compartir humildemente lo que el Señor ha estado haciendo a través de nosotros y la experiencia que hemos logrado dentro del círculo. Bueno, ya que mencioné el círculo, soy pastor de esta comunidad, somos mayormente jóvenes. Inició, de hecho, como un grupo de jóvenes. La edad promedio son 25 años, es decir, la mayoría está entre los 15 y 35 años. Esta comunidad está centrada alrededor de la idea de que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus discípulos. Así que el discipulado es un punto importante dentro de nosotros y ocupa, de hecho, la mayor parte de la semana en todas las actividades que hacemos. No creemos que el discipulado es algo que tú debes hacer para bautizarte o que debes hacer para dejar de ser un nuevo creyente, sino que es algo que debe trabajarse toda la vida. En el momento en que dejas de ser discípulo de Cristo es en el momento en que mueres o cuando Cristo venga. Estoy casado con Noelia, una hermosa mujer de Argentina. Tenemos 2 hijos, Benjamín, Daniela, y también trabajo en traducción bíblica con Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora mismo específicamente en proyectos del Antiguo Testamento y en la traducción de un diccionario hebreo español que estará disponible pronto, si Dios lo permite, en unos meses, para los que traducen la Biblia. Y bueno, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo y este momento. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú hables a nuestras vidas, en nuestros corazones. Nuestro corazón es buena tierra. Díselo al Señor. Mi corazón es buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy yo quiero hablar acerca de generar un impacto. Y yo quiero que te saques algo de la cabeza. Cuando pensamos en impacto y pensamos generalmente en influencers, likes, followers, seguidores, yo quiero hablar de un impacto natural. De llegar a ser esa clase de persona que Jesús quiere que tú seas, de modo que la atracción sea
a la atracción hacia Jesús a través de tu persona y de lo que tú haces sea una cuestión natural. Y hay 2 ejemplos que usualmente doy en este tipo de conversaciones. Gandhi, que logró independizar a India pacíficamente cuando no había todos los recursos que nosotros tenemos comunicativos el día de hoy. Ni siquiera las vías de transporte eran muy buenas en ese país. Es de hecho la segunda o tercera nación con mayor cantidad de personas en el mundo, y en un tiempo donde no había buenas líneas telefónicas, es decir, sí el teléfono, pero no todo el mundo lo tenía, donde accesar a un lugar por avión o por carro o motocicleta era sumamente difícil. Gandhi logró propagar sus ideas porque él mismo las vivió. Y te pongo otro ejemplo. Mi amigo Colin. Colin es un amigo apasionado discípulo de Cristo que vive en Canadá, y él tiene algo que se llama Urban Promise. Urban Promise ministra a más de 100 familias que viven en condiciones de pobreza en el área de alrededor de Toronto, en la provincia de Ontario, en Canadá. Y mientras él y su esposa Judith estaban haciendo trabajo de este grupo de personas, él se preguntaba cómo podía ser testigo para ellos. Y estaban a punto de recibir una donación, pero para esta donación alguien iba casa por casa y les preguntaba a las personas cuál había sido el impacto que esto estaba teniendo, no solamente en su vida económicamente o socialmente, sino también evangelísticamente. Cuando la muchacha que iba a hacer la entrevista le hace las preguntas a Colin, él dice, bueno, yo creo que muy pocas de estas personas esto está siendo efectivo evangelísticamente, a pesar de que en nuestros programas incluimos cultos y otros programas de estudio bíblico, pero no creo que si esa es parte de la condición nos vaya muy bien. Anyways, haga la entrevista y veamos qué sucede, qué pasa. La muchacha regresó unas semanas después y le sorprendió mucho que en la pregunta de si es cristiano y dónde se congrega, un 95% de las personas respondió que sí era cristiana y que sí se congregaba. Y Colin le preguntó, ¿y dónde aceptó al Señor? La mayoría respondió, mi iglesia se llama Urban Promise. Esta gente estaban siendo impactados por la vida de Collins y de Judith sin que ellos lo supieran. Y esa debe ser nuestra meta. Así que quiero empezar con 2 cosas en particular. Primero, compartir a Jesús con otros no es una carga, no es una obligación religiosa, no es algo que los cristianos hacen para no sentirse culpables. Yo sé que el evangelismo es difícil, pero no es algo por lo que tú deberías sentirte mal, y es algo que debería de salir de ti naturalmente. ¿Por qué? Porque los que aman al Señor no pueden hacer otra cosa que impactar a otros en el tiempo correcto y cuando el Espíritu abra la puerta. Y por eso quiero traerte algunas cosas que entiendo que debemos de tener en cuenta si queremos realmente una vida misional. ¿Qué es una vida misional? Es una vida de alguien que se ha propuesto full seguir a Cristo continuamente y mostrar a Cristo, no importa qué. Y sí, el evangelio debe comunicarse. La Biblia dice, vayan y prediquen las buenas noticias. El evangelio es buenas noticias. Tú nunca has visto un noticiero en donde las personas simplemente están ahí y no hablan. Tú ves el locutor y a través del locutor tú ves las noticias. No, obviamente las noticias deben de comunicarse, pero las noticias deben matchar, deben concordar con el estilo de vida de las personas. Y yo creo que este es el principio más importante de evangelismo. Hacer lo que sea más difícil para ti, pero más fácil para otros. Hacer lo que sea más difícil para ti, pero más fácil para otros. ¿Cómo es esto?
Y yo quiero que leamos un pasaje de Jesús que la mayoría de personas obvian y que está en Lucas capítulo 14, versículos 8 al 14. Yo leo de la Nueva Traducción Viviente, me gustan las traducciones que se entiendan un poco. Y quiero que nos fijemos en esta parábola donde Jesús da una enseñanza sobre la humildad, pero también una enseñanza sobre el trato a los demás. Creo que una de las cosas que hacen que el evangelismo pierda efectividad entre los cristianos es cómo nosotros tratamos a los que no son cristianos. Y es cómo nosotros nos comportamos con los demás. Nuestros prejuicios, pero también nuestras acciones. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 14, versículo 8 en adelante. Dice: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esa persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión y le dijo: cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti. Y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. ¡Wow! Muy pocas veces nosotros hemos visto que se predica sobre esto y muy pocas personas nosotros conocemos que aplican estas cosas. Así que, para impacto profundo, estas son las reglas. Primero, no selecciones a tus amigos. Nos han enseñado desde el principio, desde que nacemos, es de hecho second nature, dicen en inglés, o parte de nuestra naturaleza, o las cosas que hacemos naturalmente, que nosotros deberíamos seleccionar muy bien con las personas con que nos relacionamos. Aparte de eso, nosotros también deberíamos de ver las relaciones como un recurso. Eso es, de hecho, opuesto a todo lo que dice Jesús. Incluso dicen, el que se junta con cojo, llena la línea. Y tú me dirás: Fausto, pero la Biblia dice que no nos juntemos con las personas que actúan así. Si le das una leidita más profunda a lo que dicen las Escrituras, lo que dice es esto. Les he dicho que no se junten con todo aquel que se llame cristiano, pero actúa de tal o cual manera opuesto a las enseñanzas de Jesús. Primero, no selecciones a tus amigos. 2, siempre busca un espacio para ceder. Si nosotros estamos en la misma línea que usualmente están las personas que no buscan al Señor, de posicionarnos, de ver cómo otros pueden vernos mejor o cómo otros pueden impresionarse con nosotros, o como aquí, que de alguna otra manera alguien siempre quiere estar delante. A mí me pasó hace algún tiempo que estaba en esta fila en Claro para pagar mi teléfono, y yo llego y presiono el botón y saco mi ticket para mi turno. Detrás de mí llega un señor, presiono el botón. Aparentemente el señor, yo no me había dado cuenta, llegó antes que yo. Y cuando él vio que me llamaron, número 2, se enojó tanto que el tipo tuvo que venir seguridad para despegarlo, porque él quería ser el primero. Nos pasa en la fila de los supermercados, nos pasa cuando estamos manejando en la calle. Si alguno de ustedes maneja, se dará cuenta de que la gente maneja muy lento aquí, hasta que tú te le pones al lado e intentas pasarle. Siempre queremos estar adelante. Jesús dice: cede tu espacio, camina la milla extra. ¿Qué es caminar la milla extra? Es ir más allá de lo que las personas nos piden que le ayudemos. Y es muy triste que entre los cristianos las ayudas estén condicionadas. Y que nosotros entendamos que muchas veces ayudar a la gente es hacerle daño. Jesús nos dice: si alguien te dice, camina conmigo y cárgame esto una milla, tú debes decirle: tú sabes que
¿Hasta dónde tú vas? Yo voy como 1,5 millas. Perfecto, yo camino contigo hasta el final. Y es lo que nosotros deberíamos hacer. El contexto en que Jesús lo dice es interesante porque es diferente al contexto en que nosotros nos veríamos. Es el contexto en que una persona, un soldado romano específicamente, le pide abusivamente a un judío que lleve una carga por 1 milla, con la carga que el soldado debería tener y que llevar, y que usualmente sabemos los soldados son o deberían ser más fuertes que una persona común que no milita para el ejército. Y Jesús dice, bueno, ustedes están obligados a caminar 1 milla, caminen un poquito más. Díganle al abusador, tú no abusas de mí, este es mi deseo, esto yo lo quiero hacer para agradar al Señor. Entonces, siéntete bien con eso. 4, ponte al mismo nivel de la gente. La Biblia dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Lo siguiente sería que nosotros también podamos transmitirle a gente que usualmente no son aceptados dentro de nuestra comunidad de fe, acercarnos a ellos, de modo que estas personas puedan conocer a el Señor. Y hay una historia que seguro ustedes han leído, que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 27 al versículo 31. Y es la historia de Felipe y el eunuco. Y vamos a leerla desde la Nueva Traducción Viviente. Dice, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Candace, perdón. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Lo demás es historia. Si sigues leyendo, el eunuco aceptó al Señor ahí mismo y fue bautizado. Ahora yo quiero que ustedes vean todo el contexto. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es una persona que se usaba esto, y de hecho con gran pena debo decir que hasta mitad del siglo pasado se usaba en el contexto de la Iglesia Católica para corales. Se le cortaban los testículos a los niños para que su voz alcanzara a ciertos niños que cantaban, y lo consagraban para esto, para que su voz alcanzara un pitch, fuera mucho más alta. Y había coros de estos niños. Un eunuco es una persona que se castraba, o era una persona que se castraba con el fin de que trabajara para el rey, específicamente con las mujeres de la realeza, sin sentir atracción por ella. Por eso vemos que este tipo era encargado de los tesoros de la reina. Pero ¿qué pasaba con los eunucos? Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga mayugados los testículos o mutilado el pene. Es decir, esta persona no tenía acceso al lugar del templo o de la sinagoga en donde se daban las enseñanzas que podían transformar su vida. Hasta el día de hoy, entre los judíos en las sinagogas hay un espacio para los hombres y un espacio donde las mujeres observan desde lejos. Hace par de años pude observar en Israel, desde el Muro de los Lamentos, como niños privilegiados, entiendo yo, hacían su bar mitzvah, es decir, su iniciación a la adultez, que se hace a los 12 años. Pero sus madres estaban mirando desde lejos porque no se podían mezclar los hombres con las mujeres. Yo veía una mamá tratando de tocar a su pequeño en este momento tan importante de la vida de un niño practicante de la religión judía, de un niño judío. Si las mujeres tenían un espacio lejos, los etíopes no tenían ningún espacio. Pero este hombre había decidido seguir a Dios. Su condición no era reversible. Probablemente ni siquiera él decidió hacer esto. Pero encontró, cuando el Señor le dice a Felipe, rompe tus prejuicios, encontró a Cristo.
Y es algo que nosotros debemos de romper, nuestros prejuicios. Tony Almond, que canta en esta banda de rock dominicano, Toque Profundo, quizás alguno de ustedes lo conozca, un tipo alto con dreads, tiene arete en la nariz, la oreja llena de aretes, tatuajes. Nos contaba una vez en el círculo entrevistamos personas que no necesariamente son cristianos en el culto, como una forma de que podamos conocer a gente que no son creyentes y su estilo, su perspectiva de vida, pero también como una forma de que estén en el lugar donde le alcance la palabra del Señor. Y Tony nos decía, ¿sabe qué me molesta mucho de los cristianos? Una vez andaba yo y 2 amigos. Mis amigos son jevitos, se visten con camisita, zapatico bonito, todo combinadito, medio metro. Y yo con mis trenzas, mis aretes, pantalón corto, mi t-shirt de mangao. Y nos encuentra alguien en la calle y me dice a mí, Cristo te ama. Y yo le dije como que, ¿y a ellos Cristo no lo ama? O sea, tú me estás predicando a mí porque mi apariencia no es la mejor, pero ¿y ellos? Tú no sabes si ellos son unos drogaditos o unos desgraciados. Muchas veces cuando predicamos, nuestros prejuicios se ponen delante de nosotros. Y te acuerdo la historia de Pedro y de Cornelio, que usualmente se llama la conversión de Cornelio. Debería llamarse la conversión de Pedro. Ahí Pedro dice, verdaderamente yo sé, porque Pedro creía, según él, por las escrituras, que ningún judío, pues dice, ustedes saben que la ley dice que ningún judío puede entrar a la casa de un no judío. Les invito, y ahora no tendríamos tiempo para esto porque mi tiempo casi se está acabando, pero los invito a que busquen en el Antiguo Testamento alguna ley donde dice que un judío no puede interactuar con un extranjero. No existe en las escrituras, no existe esa ley. Así que no sé de dónde Pedro la sacó, ni de dónde los judíos la sacaron, pero Dios está rompiendo ese paradigma en ese momento. Al mismo tiempo, Dios rompe el paradigma en la vida de Felipe. ¿Cuáles son los paradigmas con que estás lidiando y que no te permiten que tu vida misional, tu luz sea transmitida a otros? ¿Cuáles son? Porque eso debe ser tumbado ahora mismo, antes de que sea Dios que lo tumbe. Otra cosa, y nos quedan par, habla menos, escucha más. Nosotros hemos aprendido un evangelismo botiquín, yo le llamo. Si la gente tiene, los botiquines tienen medicinas para cuestiones mínimas que ni siquiera necesitan una sala de emergencia. Aspirinas para el dolor de cabeza, quizá un Bengay para el dolor en algún músculo, curitas, leche de magnesia para los dolores de estómago, algún desparasitante, alcohol. Así que hemos aprendido el evangelismo tipo botiquín, en donde te duele la cabeza, aspirina, te cortaste curita. Nosotros hemos aprendido a, si tienes problemas, tal versículo. Si tienes depresión, tal versículo. Si vendes, si bebes mucho alcohol, tal versículo. Si te estás acostando con una mujer que no es la tuya, tal versículo. Una cuestión cuasi mecánica, pero nosotros siempre hablamos y no escuchamos. El mejor servicio que tú le puedes dar a otra persona es tu oído. Y muchas veces nosotros respondemos preguntas que la gente no está haciendo. En el círculo nosotros tenemos algo que se llama curso alfa. No lo inventamos nosotros, sino que empezó en Londres, Inglaterra. Y las bases del curso alfa se hacen en un lugar neutro, no en un templo o donde se reúna la iglesia. Hay comida y luego se habla de temas que son tabú o que básicamente traen conflictos entre los cristianos y no cristianos. Evolución, creación, ciencia, religión. ¿Realmente Cristo resucitó? ¿Existe Dios? Y nosotros hace un tiempo iniciamos estas reuniones que hacemos 1 o 2 veces por año. Este año no pudimos hacerla por toda esta cuestión de pandemia.
Domino's Pizza nos presta un salón en Domino's Novo Centro, en el centro de la ciudad, por ahí por la Lope de Vega o Tiradentes. Y bueno, brindamos pizza y la gente viene, conversamos y luego hacen todas las preguntas que quieran después de la charla. Hace algunos años, cuando lo empezamos ahí, el primer día fui sorprendido por la cantidad de ateos y agnósticos que nos visitaban esa noche. Unos 46 para ser exacto. Algunos invitados por amigos, otros no. La siguiente semana tuvimos 44. La regla de Alfa es: no invitamos, no damos seguimiento, no promocionamos. Y la siguiente semana vinieron otra vez. Y la siguiente semana otra vez. Yo recuerdo la segunda o tercera semana manejando a casa, sorprendido. ¿Qué hace un ateo y un agnóstico en un lugar donde se estudia la Biblia? Y nos tenían que botar de Domino's. O sea, Alfa tenía que terminar a las 9:30 de la noche y nosotros seguíamos conversando hasta las 12 de la noche. La gente quiere escuchar a Dios, pero la gente quiere ser escuchada en un espacio donde no sea juzgado. ¿Y qué estaba pasando ahí? Es que nosotros abrimos un espacio donde las personas podían conversar y podían hacer preguntas y podían hablar sin que nadie se burlara y sin que nadie los juzgara. Al final tampoco nosotros, Alfa lo tiene, nosotros no agregamos llamado, no hacemos un llamado. ¿Sabe lo más sorprendente de todo? Yo he casado, bautizado a gente que se han convertido en Alfa. He presentado sus hijos. Muchos han venido al Señor. No hacemos llamado, no juzgamos y dejamos que hagan la pregunta que sea. Si no hacen llamado, si no juzgan, si no invitan, ¿cómo tú aseguras que van a volver? Tenemos que confiar en el Señor. Dios nos mandó, y en la obra del Espíritu, Dios nos mandó a predicar, no a convertir gente. Nosotros predicamos, la conversión la hace el Espíritu de Dios. Si te fijas en la historia de Felipe y el eunuco, Felipe desapareció. Y el eunuco, en Etiopía todavía no había una comunidad de fe. Probablemente la fundó él. Es capítulos después que vemos que el evangelio empieza a esparcirse por todo el mundo. Hasta el capítulo 15 de Hechos todavía tienen conflictos. Se han pasado años desde que Jesús ascendió y la iglesia inició. Si te fijas en la historia de Pedro y Cornelio, Pedro se va y Cornelio queda. ¿Quién hace la obra en el etíope y quién hace la obra en Cornelio? El Espíritu. Estamos demasiado preocupados por convertir cuando nuestra misión es predicar. Y último, no le digas a la gente qué creer, sino cómo creer. Y de hecho yo te diría, lleva a la gente a Jesús. Tú quizás me digas en este momento, Fausto, yo no tengo el conocimiento, ni el trasfondo teológico, ni soy una persona de buena reputación. La mujer samaritana no conocía de Dios, por lo menos no al nivel que quizás se espera para que alguien predique. No tenía reputación y no sabía de técnicas de evangelismo. Pero cuando fue impactada con Jesús y volvió al pueblo, todo el pueblo volvió con ella. Porque fue impactada de tal manera que no había otra cosa ni otra forma que ella pudiese hacer que impactar a otros con su propia vida. Por eso yo te dejo con un par de cosas ahora. Un Targum de Romanos 1:16. Targum es una paráfrasis de este versículo. ¿Por qué no me avergüenza el evangelio? Porque esa vergüenza me paralizaría. Y entonces no podría llevar el llamado a fidelidad. Y entonces no tendría la fuerza ni la energía para vivir para la justicia. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y segundo, un extracto de Vision, algo que se escribió en la pared de un cuarto de oración hace años. Y dice, solamente te voy a leer una parte. La visión es un ejército de jóvenes. ¿Ves huesos? Yo veo un ejército. Quizás en esta
en esta hora te sientes como alguien que no pudiese causar un impacto profundo. Quizás ahora te sientes en el hueso, pero creo que el Espíritu de Dios tiene el poder de armarte, de almarte, de llenar tu interior, tu alma. No lo dije incorrectamente, sino que lo dije a propósito, almarte. Llenar tu alma. Y puede usarte para impactar a otros. Eso debería ser natural. Pero debes aprender a ceder. Debes tumbar tus prejuicios. Debes abrir las puertas a aquellos que no te van a devolver el favor. Y deberías andar con gente con quien usualmente no andas, porque ellos necesitan al Señor. Dios te bendiga. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres con tu gracia, cuán sublime es tu gracia, Señor. En la cruz, amor derramado. Cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres con tu gracia.
hayas disfrutado el día de hoy. Y queremos hacerte una gran invitación. Creo que es la mejor propuesta que hayan podido hacer en tu vida. Y te invitamos a que aceptes a Jesús en tu corazón y que te arrepientas de todos tus pecados. Si decides hacer esta oración, desde tu casa puedes cerrar tus ojos y repetir lo que yo voy a decir. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, te damos gloria y honra, Señor. Reconozco, Padre Celestial, que soy pecador. Y reconozco también que solo tú puedes limpiarme de todo pecado. Te pido, Señor Jesús, que perdone todas mis ofensas y que me escribas en el libro de la vida para nunca jamás ser borrado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y también queremos que escribas en la caja de comentarios cuál parte de la predicación te gustó más y también tu canción favorita de este día. Si decidiste hacer la profesión de fe, te invitamos a escribir en el DM de Instagram para poder conocerte. Te Hasta esperamos luego. en la próxima.